Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube, para vos. ¿Te acuerdas de la Octomón? Ya sus hijos han crecido. Nadia Denise Daoud Suleiman se hizo famosa después de que dio a luz a los octillizos, 8 bebés que crecieron en su vientre simultáneamente, en enero de 2009. Pero la historia única de esta mujer no comienza ni termina con esos 8 niños. La vida de Nadia está llena de giros y vueltas sorprendentes, y los curiosos eventos por los que ha pasado parecen aún más fantásticos cuando te das cuenta de que todos le han sucedido a la misma persona, en un corto periodo de tiempo. ¿Qué podría ser más sorprendente que dar a luz unos octillizos? Nadia Suleiman nació como Natalie Denise Suleiman en Fullerton, California, el 11 de julio de 1975, hija única de su padre iraquí y su madre lituana. La joven Denise fue criada como hija única, pero desde muy pequeña sintió que querría ser madre y tener una gran familia y muchos hijos propios. A la larga, el deseo de esta joven se haría realidad, pero nadie podía prever qué tan grande sería la familia que acabaría finalmente teniendo. El sueño de Nadia, y luego Natalie, de tener una gran familia no se dio a medida que crecía, y tan pronto como se graduó de la escuela secundaria, sintió que estaba lista para ser madre. Ella también estaba planeando ir a la universidad, pero no le parecía que eso estuviera en conflicto con su deseo de formar una familia. Pasaría un tiempo antes de que ella pudiera realizar este sueño, pero una vez que finalmente lo hiciera, todo sucedió tan rápidamente como el deslizamiento de una bola de nieve, sin contemplar lo que cualquiera podría haber previsto, incluida Nadia. A los 20 años, mientras Nadia todavía estaba en la universidad, conoció a Marcos Gutiérrez, un gerente de productos en un supermercado local. Los dos sintieron una fuerte conexión desde el principio, y se enamoraron. Nadia, por supuesto, habló con él sobre su deseo de una gran familia desde el principio, un deseo que Gutiérrez también compartió. Lamentablemente, una gran familia no estaría en el futuro conjunto de Nadia y Marcos, y pronto, ocurrió una ruptura entre la pareja. 1996 no fue solo el año en que Nadia se casó, sino también el año en que obtuvo su licencia de técnico psiquiátrico en MT. Colegio San Antonio. Después de graduarse, Nadia comenzó a trabajar en el Metropolitan State Hospital, un centro psiquiátrico ubicado en Norwalk, California, no lejos de su hogar. Y mientras que trabajar en salud mental puede ser inmensamente gratificante, para Nadia, la experiencia sería más traumática de lo que ella podría haber anticipado. En la mañana del 18 de septiembre de 1999, Nadia Suleiman se fue a trabajar, al igual que lo hacía cada mañana. Poco sabía ella que ese día cambiaría su vida para siempre. Alrededor del mediodía, una veintena de pacientes hospitalizados en las instalaciones iniciaron un motín, y Nadia intervino debidamente. En el caos resultante, uno de los pacientes volcó un escritorio de madera, golpeando la espalda de Nadia con él. Como resultado, Nadia sufrió una lesión grave en el disco, lo que la obligó a abandonar el trabajo. Recibió alrededor de $170,000 como compensación, lo que le permitió sobrevivir por un tiempo, pero se llevaría la lesión consigo por el resto de su vida. Después de su lesión, Nadia sufrió un poco de angustia emocional y física, pero eso no fue nada en comparación con la frustración y la ansiedad que sentía por su matrimonio. Desde que se casaron, Nadia y Marcos intentaban concebir, pero no importaba cuánto lo intentaran, Nadia simplemente no podía quedar embarazada. El problema se volvió tan grave, que decidieron acudir a un médico para averiguar qué estaba pasando. Nadia y Marcos empezaron a tomarse la búsqueda del bebé muy en serio, leían sobre el tema con todo el material que podían conseguir y veían a varios médicos, pero fue en vano. Simplemente no pudieron quedar embarazados. El problema pesaba tanto en Nadia, que empezó a sentirse deprimida y abatida, hasta que Marcos y ella finalmente vieron a un médico que les dijo la dura verdad. Estaban dando todos los pasos indicados, pero Marcos era estéril. La noticia fue otro duro golpe, pero al menos les permitió lidiar con el problema de frente, y los dos comenzaron a considerar alternativas. A pesar de la esterilidad de su marido, Nadia no estaba dispuesta a renunciar a su sueño de tener una familia con muchos hijos.
Si no podían hacerlo de la manera tradicional, razonó, tendrían que buscar métodos alternativos. Pero aunque él la quería mucho, Marcos no estaba de acuerdo con su deseo de tener hijos usando medios no tradicionales. Cuando Nadia sugirió que usaran un donante de esperma y una fertilización in vitro, FIV, un procedimiento mediante el cual se fertiliza un óvulo fuera del cuerpo, Marcos objetó, diciendo que no le gustaba la idea de bebés de probeta. Si ella estaba dispuesta a concebir a través de la FIV, dijo Marcos, la dejaría. El ultimátum de Marcos colocó a Nadia en una posición difícil. Tenía que tomar una decisión. ¿Se quedaría con el hombre que amaba, o elegiría tener los hijos con los que siempre había soñado? Si bien la elección fue difícil, Nadia sintió que sus futuros hijos eran más importantes para ella que su relación romántica. En el año 2000, Nadia eligió terminar la relación entre ella y Marcos y comenzar los tratamientos de FIV para concebir. La FIV no es un procedimiento muy peligroso o complicado, pero no cuenta con una tasa de éxito del 100%, y es prohibitivamente costosa. Nadia, sin embargo, ya había vivido momentos de fracaso y decepción, y no estaba particularmente desanimada por estos hechos. Debido a que los óvulos implantados en el útero después de la FIV no siempre toman, los médicos generalmente implantan más de un óvulo a la vez, un proceso que hace que sea más probable concebir gemelos. ¿Estaba dispuesta Nadia a correr ese riesgo? Nadia no estaba para nada preocupada por tener más de un bebé. Quería una gran familia, y si eso significaba comenzar con 2 bebés en lugar de 1, bueno, cuanto más, mejor. Pero Nadia no estaba ni cerca de imaginar lo que el futuro le tenía deparado a ella, y estaba a punto de averiguarlo. Nadia decidió seguir con el tratamiento de FIV y pronto cumpliría su sueño de ser madre. A pesar del riesgo de tener varios bebés, el embarazo por FIV de Nadia se desarrolló sin problemas, y en 2001 dio a luz a su primer hijo, un adorable y hermoso bebé a quien llamó Elijah. Finalmente, el sueño de Nadia de convertirse en madre se estaba haciendo realidad, pero no quería un solo bebé. Ella había querido una gran familia, y solo ella y Elijah no era suficiente. Un año después de que ella dio a luz a Elijah, Nadia dio a luz a una hija de nombre Amerah. Pero a pesar de que ya tenía 2 hijos en su creciente familia, Nadia todavía no sentía que eso fuera suficiente, y decidió continuar con los tratamientos. Después de Amerah, Nadia dio a luz a 2 gemelos fraternales, y luego a 2 niños más, lo que hace un total de 6 hijos. Pero a pesar de tener una familia numerosa, Nadia sentía que todavía quería más. 6 es un número muy grande en lo que se refiere a hijos, pero Nadia quería otra niña, dado que la mayoría de sus hijos eran varones. Entonces, ella decidió hablar con el doctor Michael Cambrava, y solicitarle otro tratamiento IVF. Nadia todavía tenía 6 huevos fertilizados de su tratamiento IVF anterior, y dado los resultados anteriores no quería que ninguno se perdiera, por lo que le solicitó al doctor Cambrava que se los implantara todos y cada uno de ellos. Pero no se detuvo ahí. El doctor Cambrava no estaba seguro de implantar todos los óvulos fertilizados de Nadia a la vez. Va en contra de todas las buenas prácticas e incluso cuestiona algunos códigos éticos, pero Nadia se mostró inflexible y Cambrava finalmente decidió aceptar sus deseos. Nadia era consciente de los riesgos. Pero Cambrava no se detuvo allí. En lugar de inyectar solo los 6 huevos fertilizados que ya habían quedado de los tratamientos anteriores, siguió adelante e implantó 12 huevos en total, superando la cantidad máxima recomendada de huevos en 10. Nadia quería asegurarse de que iba a quedar embarazada, y Cambrava se opuso a todo buen juicio y cedió ante su petición. La decisión del doctor Cambrava de aceptar los deseos de Nadia no tiene precedentes en la comunidad médica y tuvo como resultado la revocación de su licencia médica, pero solo después de que se hubieran realizado los tratamientos de FIV y después de que se descubrió que Nadia estaba embarazada de 8 bebés. Pero mientras que otros pueden haber estado preocupados por llevar tantos bebés a término, Nadia estaba emocionada. Sin embargo, no importaba lo emocionada que estaba, había serias dudas sobre si sería físicamente capaz de llevar a término el embarazo de tantos bebés, y mucho menos cuidarlos después de que nacieran. Los 9 meses durante los cuales Nadia Suleman llevó sus octillizos tuvieron un grave impacto en su cuerpo.
El cuerpo humano simplemente no está hecho para llevar a tantos bebés a la vez, y su situación única la convirtió en una sensación viral, y le ganó el apodo de Octomom. No solo fue el hecho de que ella llevaba a 8 bebés lo que la hizo famosa, sino el hecho de que ya era una madre soltera con 6 hijos antes de quedar embarazada por 5ª vez. Los 9 meses pasaron rápidamente, y pronto, fue hora de que Nadia diera a luz. Sorprendentemente, todos sus bebés nacieron sanos, y el parto se realizó sin problemas. Esto puede sonar trivial, pero los bebés de Nadia fueron los primeros octillizos que nacieron vivos y permanecieron así una semana después de su nacimiento, un hecho que convirtió a Nadia en una celebridad viral de la noche a la mañana. Pero también hizo que la gente cuestionara su historia y expresara su preocupación por el bienestar de ella y de sus hijos. Después del nacimiento de Nadia, se convirtió en el foco de muchos expertos en la comunidad médica. Debido a que aún no sabían que su embarazo era el resultado de los tratamientos de FIV del Dr. Cambrava, muchos estaban ansiosos por examinarla y entender cómo pudo quedar embarazada con 8 bebés simultáneamente, y mucho menos llevarlos a feliz término. Incluso después de enterarse de que su embarazo fue el resultado de los tratamientos de FIV, el hecho de que su cuerpo pudiera soportar el embarazo todavía se consideraba extraordinario. Para cuando nacieron los octuplets de Nadia, ya era un fenómeno mediático. Periódicos sensacionalistas, canales de noticias y bloggers hablaban sobre su extraordinario embarazo, y su rostro se veía en las pantallas de todos los hogares de los Estados Unidos. Octomom fue una sensación viral, y Nadia intentó aprovecharla. Poco después de dar a luz, Nadia contrató a un equipo de relaciones públicas con la intención de adelantarse a la historia y gestionarla, una hazaña que pronto resultó ser mucho más difícil de lo que ella había previsto. La fama, dicen, te cambia. En el caso de Nadia Zuleima, la fama la cambió mucho. Algunos críticos argumentaron que, en primer lugar, su deseo por la fama era lo que la había impulsado a tener su embarazo extremo, pero incluso si eso era cierto y estaba realmente dispuesta a exponerse, todavía tenía 14 hijos con los que lidiar cuando llegó de vuelta a casa. Como el personaje de la celebridad de Octomom fue objeto de muy duras críticas, muchos californianos la culparon por aprovecharse injustamente del dinero de los contribuyentes a través del uso de cheques de asistencia social. La persona pública de Nadia se estaba yendo de las manos. Ella no pudo controlar la cobertura, y pronto perdió el control de todo. En un intento por recuperar el control sobre la narrativa, decidió hablar sobre sus problemas y comenzó a dar extensas entrevistas. No duermo mucho, alrededor de 2 o 3 horas por noche, le dijo a People Magazine. Pero sigo avanzando en mi vida y tratando de ser la mejor madre que pueda ser. A pesar del hecho de que Nadia era una celebridad nacional, luchaba por llegar a fin de mes. Finalmente, a pesar de sus intentos de mantener un trabajo estable y encontrar medios lucrativos de ingresos, simplemente no podía manejar la carga financiera de 14 niños y tuvo que aceptar el apoyo de bienestar social para mantenerse a flote. Pero incluso con la ayuda del gobierno, pronto enfrentaría dificultades que tendría problemas para resolver. Debido a la interminable cobertura mediática de la extraordinaria familia de Nadia, los rumores comenzaron a extenderse. Pronto, la gente decía que Nadia no estaba cuidando lo suficiente a sus hijos, y que la causa de la preocupación es comprensible. Después de todo, ¿cómo podría una madre soltera y desempleada cuidar adecuadamente a 14 niños? Inevitablemente, se llamó a los servicios de protección infantil y se decidió investigar el caso de Nadia y su familia. Después de una investigación exhaustiva, los servicios de protección infantil llegaron a la conclusión de que no existían motivos para los rumores y que le estaba proporcionando a sus hijos un hogar perfectamente adecuado. Pero los problemas de Nadia no terminaron ahí. Nadia había logrado superar el escrutinio de los servicios de protección infantil, pero su familia todavía no estaba a salvo. Siguiendo su notoriedad, se enfrentó a un nuevo reto: su casero. El propietario del hogar de Nadia no estaba contento con la forma en que vivía en su propiedad y, finalmente, decidió desalojarla. Nadia se sintió devastada. Su único deseo en la vida era ser una buena madre para sus hijos, y de repente, estaba a punto de encontrarse en la calle, sin medios para poner un techo sobre las cabezas de sus hijos. Era hora de actuar.
Nadia no pudo convencer a su arrendador de que los dejara quedarse, por lo que necesitaba encontrar un trabajo y una nueva vivienda. Decidiendo sacar provecho de su estatus de celebridad, recurrió al negocio del cine y también probó su suerte en varios otros negocios, incluida una incursión en el mundo de la música. ¿Pero sería eso suficiente para mantenerla a flote? En este momento, Nadia tuvo que admitir que dejar que el personaje de Octomom y todo el circo mediático que se había formado a su alrededor, no le había servido para nada ni a ella ni a sus hijos. Sentía que se había convertido en una caricatura de sí misma, y que estaba viviendo una vida tan alejada de lo que realmente quería ser, que tenía que hacer un cambio, por el bien de sus hijos y por sí misma. Fue entonces cuando cambió su nombre de Natalie Suleiman a Nadia, y luego terminó su maestría en la universidad, lo que le permitió seguir trabajando como terapeuta familiar. Pero, ¿cómo estaban sus hijos? El alboroto de los medios alrededor de Nadia y su familia se apagó cuando ella cambió su nombre, y hoy, sus octillizos tienen un poco más de 9 años, y están muy bien. Nadia todavía es muy activa dando detalles de sus vidas en su cuenta de Instagram, a la cual llamó la familia Solomon, y sus 8 hijos más pequeños ahora siguen un estilo de vida muy activo y saludable, y una dieta vegana cruda. Nadia acredita el cambio que ha sufrido a un hombre al que llamó un ángel guardián, que la ayudó a encontrarse de nuevo. Una noche, mientras aún estaba en la agonía de su personaje de Octomom, estaba en lo que llamó un club nocturno de mala muerte, cuando de repente, un hombre muy alto entró en la habitación. Caminó directamente hacia mí y me miró directamente a los ojos, recordó Nadia. Tomó mi mano, me agarró del brazo y me dijo de una manera muy suave pero firme: "No tienes que hacer esto". Lo repitió 5 veces. Nadia sintió que las lágrimas corrían por su rostro, y fue entonces cuando se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Sabía que tenía que ser de nuevo la persona sana que había sido. Desde que Nadia cambió su vida en 2013, parece como si se hubiera despertado de un sueño. Su toma de decisiones, incluida su elección de implantar tantos embriones a la vez en su vientre, parece irrazonable para ella hoy, e incluso llegó a decir que era tonta, inmadura y egoísta por haber traído tantos niños. En el mundo sin los medios financieros para ayudarse. Dicho esto, no se arrepiente de su elección y ama mucho a su familia. Hoy, Nadia se enfoca en criar a sus hijos y en inculcar valores fuertes en ellos. Criar a 14 niños en casa no es una tarea fácil, incluso si vives en una mansión, pero el hecho de que Nadia pueda hacerlo en un apartamento de 2 habitaciones con relativamente poca ayuda es asombroso. Pero Nadia lo prefiere al circo mediático que la alimentó en vivo antes de que decidiera hacer un cambio. Mirando hacia atrás a su época como Octomom, Nadia recordó que ella no quería vivir, me sentí menos humana cuando encarné ese personaje que pretendía ser, para sobrevivir y mantener a mi familia. Hoy, su vida modesta es infinitamente más satisfactoria. Hoy, Nadia se siente mucho más en paz con sus decisiones. Recordando su decisión de capitalizar su personaje de Octomom, le dijo al Daily Mail: "Con amargura me obligaron a hacer cosas que no quería hacer porque estaba muy aterrorizada por no poder darles la vida que merecían". Entonces, ¿cómo están hoy los octillizos Makai, Josiah, Isaiah, Jonah, Maliyah, Jeremías, Nariya y Noah, y sus hermanos mayores, Elijah, 17, Amerah, 16, Joshua, 14, Aiden, 12, y los gemelos de 11 años Kalisa y Caleb? Miremos. Básicamente, Nadia Suleiman ha renunciado a su vida social, pero la recompensa es que pasa mucho tiempo con su familia, a quien ama mucho. Pelean, juegan, pelean y vuelven a jugar como cualquier familia normal, dijo Nadia al Daily Mail. Algunos de los niños son más sociables, mientras que otros son tímidos y les cuesta compartir, lo cual es un rasgo que Nadia reconoce en sí misma también. Aiden, uno de los hermanos mayores de la familia, es autista, y el resto de los niños lo ayudan a cuidarlo, especialmente a Makai, que tiene un vínculo muy fuerte con él. La familia de Nadia ha tenido que soportar muchas dificultades a lo largo de los años, pero hoy en día, son una familia feliz. Me estoy enfocando en criar a los niños para que se enfoquen en servir a otras personas, dijo Nadia Uswetli.
Los niños están creciendo con la expectativa de ayudar a otros, y esto se manifiesta en todos los aspectos de sus vidas, incluida la Navidad, durante la cual cada niño recibe solo un regalo, lo que, además del aspecto financiero, también ayuda a los niños a entender que los regalos se deben ganar y que deben esperarse de forma automática. Este enfoque ha ayudado a sus hijos a convertirse en personas verdaderamente extraordinarias, como veremos pronto. Si bien la vida familiar de Nadia es definitivamente especial en muchos sentidos, todavía hay algunas experiencias que comparte con todos. Recientemente, por ejemplo, antes del inicio de un nuevo año escolar, Nadia subió una foto de sus octillizos a Instagram y la subtituló: "Algún otro padre, excepcionalmente estresado y abrumado por la primera semana de regreso a la escuela. Ya sea que tenga 14 hijos o solo uno, es un sentimiento con el que todos los padres pueden sentir empatía. Ser padre nunca es fácil, pero ser madre soltera de 14 hijos es especialmente estresante, y Nadia ha tenido que encontrar maneras de relajarse, desestresarse y cuidarse a sí misma, para mantener a ella y a su familia felices y saludables. Una de las maneras en que Nadia se relaja es despejando algunas horas cada semana en las que va al gimnasio. El estrés se me escapa literalmente, ya que al final quedo empapada", dijo Nadia en las redes sociales. "La actividad física me ha ayudado significativamente a enfrentar tantos desafíos con los que he luchado durante toda mi vida". Nadia tiene que ser una madre bastante estricta para mantener un orden en el caos que pueden causar 14 niños, pero eso no significa que tampoco pueda tomarse un tiempo para divertirse con sus hijos. Uno de sus pasatiempos favoritos es tener una noche de chicas solo con sus hijas, durante las cuales tienen una experiencia relajante, como un spa en casa, y tomarse el tiempo para reírse y relajarse juntas. ¿Y qué hay con los chicos? A Nadia le encanta ver películas de miedo con ellos. En mayo de 2018, Nadia fue invitada a conversar con el Dr. Oz en The Dr. Oz Show. Los dos hablaron en profundidad sobre la historia de su vida, las circunstancias que la llevaron a decidir ser fertilizada con 12 embriones y dónde está hoy. Habló en profundidad sobre su familia, su transformación y su canal de YouTube, que dirige con sus hijos. Si miras a los niños de Nadia, su complexión varía de oscuro a claro, de ojos marrones a azules, de bajo a alto. La razón por la que esto es posible, a pesar de que todos provienen de la misma madre, es que los diferentes genes se expresan de diferentes embriones, y con una gran muestra de 14 personas, ha habido amplias oportunidades para que los diversos genes de Nadia se expresen en diferente forma. Toma como ejemplo a los dos hermanos en esta foto. Nadia y Noah son en realidad del mismo conjunto de octillizos, pero han expresado la genética de su madre de maneras muy diferentes. Si bien las dietas y las actividades físicas de sus hijos varían, los octillizos de Nadia son todos vegetarianos crudos y todos muy activos físicamente. Adoran los deportes, e incluso participan en maratones y carreras de larga distancia. En esta foto, tomada en febrero de 2018, se muestran los octillizos de Nadia justo después de haber completado la carrera 5K de Russ Miller Memorial, pero los niños hacen mucho más que correr carreras. Sigue leyendo para ver cómo los niños eligen pasar su tiempo. Cuando los octillizos no están apoyando o trabajando para recaudar fondos y concienciar sobre causas importantes, trabajan duro en la escuela. En esta foto, los niños sostienen carteles que han creado como parte de un proyecto escolar sobre héroes de hoy en día, y cada niño se expresó de manera muy original. A Nadia no le gusta jactarse de sus hijos, pero es fácil ver que está muy orgullosa de ellos, y se toma el tiempo para elogiarlos, amarlos y apoyarlos siempre que tiene la oportunidad. Nadia recurre a fortalezas y reservas ocultas para mantener a su familia unida y feliz, y sus hijos lo saben. Es por eso que se toman el tiempo para agradecerle y demostrarle que la aman siempre que pueden, como lo demuestran claramente estas tarjetas hechas a mano del Día de la Madre que todos le escribieron. Una tarjeta que falta en este montón es de Aiden, que lucha con el autismo. Las experiencias de Nadia con la crianza de Aiden la han llevado a escribir un libro. Es una historia que necesita ser contada y creo que animará a muchas mujeres a recuperar la fuerza que no sabían que tenían, dijo a Daily Mail. De los 14 hijos de Nadia, solo 4 son niñas.
Amerá, 16, Kalisa, 11, y las gemelas Malia y Nariya, 9. Debido a que son un grupo tan pequeño de niñas en una casa llena de niños, Nadia y las niñas comparten un vínculo especial. Nadia trata de tener el tiempo de las niñas y el tiempo de los niños cada semana, pero en realidad le gusta más cuando toda la familia puede estar junta, algo que, a medida que pasan los años, sucede cada vez menos. Con una familia tan grande, la estructura es realmente importante, y una de las formas en que Nadia inculca la estructura es a través de las tradiciones familiares. Una tradición familiar importante es la noche de diversión familiar. Cada sábado por la noche, Nadia reúne a la familia para pasar tiempo de calidad viendo películas, hablando y jugando juegos de mesa. Algunas de las actividades favoritas de la familia son el ajedrez, y ver The Shining de Stanley Kubrick. Hoy en día, los niños mayores a menudo salen con amigos en lugar de quedarse en casa, pero a los 10 hermanos más pequeños de la familia Solomon todavía les encanta la noche de diversión familiar. Si bien ser parte de un conjunto de octillizos puede parecer que la identidad del grupo puede tragarse la personalidad única de cada niño, los niños de Nadia son todos individuos fuertes que se expresan a sí mismos a su manera. A medida que crecen, las fotos grupales de los octillizos son cada vez más difíciles de tomar, porque cada uno de ellos tiene sus propias cosas que atender, pero aún hacen muchas cosas juntos, como esta obra escolar en la que todos participaron. Nadia y sus 8 hijos más pequeños son vegetarianos crudos y disfrutan de una rica dieta de frutas y verduras. Nadia creció como vegetariana, por lo que convertirse al veganismo no fue muy difícil, y reconoce que la dieta y el estilo de vida la ayudaron a superar las condiciones médicas que se derivaban de llevar su embarazo de 8 a feliz término. Nadia y sus hijos están orgullosos de su veganismo, como muestra esta foto, que Nadia tituló "Podríamos ser más veganos". Cuando tienes 15 almas, capturar a toda la familia en una foto es un gran proyecto logístico, pero eso no significa que Nadia y sus hijos no tengan fotos de toda la familia junta. Natalie subtituló la publicación de Instagram con "Así que esto es lo que sucedió cuando intentamos tomar una foto divertida de familia con la mayor cantidad posible de miembros. Por lo general, Elijah, Amerá y JJ están ausentes de la foto. Nadia recientemente decidió abrir un canal familiar de YouTube, en el que ella y sus hijos comparten sus ideas con el mundo, y que sirve como una entrada creativa para la familia. El primer video que subieron es de Amerá, leyendo una carta que escribió a Nadia para el Día de la Madre en un evento para mujeres en Long Beach, California. Actualmente, el canal está dirigido principalmente por la propia Nadia, pero planea dejar que sus hijos lo manejen, suban videos, desafíos de comida y otras ideas creativas que se les ocurran. En esta foto, se ve a Nadia con 10 de sus 14 hijos después de la carrera familiar de 5 kilómetros de Turkey Trot que tuvo lugar el Día de Acción de Gracias. Malia, Josiah, Noah y Isaiah fueron todos ganadores en su grupo de edad de la carrera, y Nadia está extremadamente orgullosa. Todos recibieron pasteles de calabaza como premios, lo cual es bueno, porque hacer pasteles para 14 niños es una tarea difícil. Nadia es muy activa físicamente, pero también sufre de una gran variedad de problemas físicos, algunos como resultado de sus muchos embarazos, otros, como sus lesiones en la columna vertebral, que son parte del resultado de la vida que ha tenido. Sufre de 4 discos rotos en su columna lumbar, daño sacra irreparable, ciática bilateral y neuropatía periférica, que le prohíbe correr, pero en su lugar sube 10 millas por día en la escalera maestra. Mientras que hoy, Nadia tiene una familia enorme, ella creció como hija única. Ella recientemente subió esta vieja foto de la infancia de sí misma. Es increíble pensar que esta dulce niña algún día crecería para convertirse en madre de 14 años, y se sometería a muchas pruebas y tribulaciones, pero también será lo suficientemente fuerte como para superarlas. La historia de Nadia es verdaderamente notable. Nadia siempre ha amado cuidar de los demás. Cuando ella era una niña, aunque quería ser madre, ella expresó su deseo de cuidar a los demás cuidando a los gatos. Aquí, en esta vieja foto de 1975, podemos ver a Nadia con su gato favorito, Boots, que pesaba más de 50 libras. Nadia amaba a su gato y todavía le cuenta a sus hijos sobre él. A Nadia le encanta compartir fotos antiguas con sus hijos.
En esta foto, podemos ver a la madre de Nadia, cuando tenía apenas 2 años, en 1940. Nadia no podría haber criado a sus hijos sin la ayuda de su madre y su padre, y los niños han crecido con la abuela tomando un papel muy activo en la crianza junto a su madre. La familia Suleiman es verdaderamente extraordinaria, y ver lo lejos que Nadia y sus hijos han llegado a lo largo de los años es realmente inspirador. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.